Sí, hace poco sacaste un artículo en el Panam Post y queríamos en un rato repasarlo y desglosar algunas cosas de lo que vos hablabas ahí, pero déjame que te lleve un momento más a lo que es Argentina. Sí. ¿Cómo te pareció el accionar del gobierno en este caso? ¿Las medidas que se tomaron te parecen adecuadas? ¿Y qué te parecen en términos económicos y, bueno, también sanitarios? A ver, yo creo que en términos sanitarios incluso han llegado un poco tarde. Tenemos un ministro de salud que es un inútil, que o no sabe leer las estadísticas o directamente no intentó leer las estadísticas y no sé qué cosa es peor que la otra, porque muy pocos días antes del primer muerto en la Argentina por esta pandemia, salía en los medios ultraoficialistas, en C5N puntualmente, diciendo que no había de qué preocuparse, que la Argentina esto iba a tardar mucho en llegar, que esto no iba a tener nada que ver con lo que se vivía en Europa, de que los argentinos teníamos que seguir con la vida tal y como estaba planteada desde siempre. Bueno, un par de días más tarde, el primer muerto. Y yo, déjame que te diga, desconfío mucho de los instrumentos, o mejor dicho, de cómo están midiendo los infectados y los muertos en la Argentina. Vos sabrás que está centralizado todo en el sector público, la medición de los infectados. Si vos te haces un test en un hospital privado, por ejemplo, a su vez, este hospital tiene que derivar a un hospital público en Buenos Aires el test para que de ahí le confirmen qué dio como resultado. Argentina hace un par de cientos de pruebas por día. En España y en Italia, donde la crisis está más grave en Europa, se cuentan de a miles los tests que se hacen por día. Y en efecto tenemos de a miles los nuevos infectados por día. Pero porque cuanto más medís, mejor lo medís. Y cuanto mejor lo medís, más fiable es el resultado que obtenés. Si en Argentina haces apenas un puñado de tests por día, y sí, te podés dar la idea de que los resultados que vas a obtener no van a ser miles, porque los tests no son miles. Básicamente es tan simple como 2 más 2 es 4. Entonces yo realmente no sé cuántos infectados hay en Argentina. Yo no confío en un gobierno de gente que ha manejado la información pública con el INDEC de los Kirchner, o sea que ya sabemos lo que son astutos para manejar y para mentir respecto de la información pública. No sé cuántos son los infectados, no sé cuántos son los muertos. Sí creo que la estrategia de la cuarentena, del encierro, tratando de ganar tiempo hasta encontrar alguna cura y para morigerar la velocidad del contagio es por lo menos lo que ahora se está haciendo en general en muchas partes del mundo y que algún resultado ha dado, por ejemplo, en China, por ejemplo, y en otros países asiáticos también. Y esperemos que sea una buena medida. Yo creo en principio que es lo que había que hacer, pero incluso yo creo que había que hacerlo antes. Se ha tardado mucho el gobierno en hacerlo. Ahora, esto va a derivar, creo, políticamente en dos extremos. O este gobierno se hunde junto con el Estado, es decir, o el Estado argentino directamente termina de colapsar, cosa que no es muy difícil que pase, y esto depende de cuánto dure la pandemia, es decir, de cuánto dure la inactividad económica, o si la pandemia dura poco tiempo y el Estado sobrevive y por lo tanto el gobierno sobrevive, entonces tenemos que prepararnos para tener a esta gente en el poder durante muchas décadas por delante, porque lo que se está legitimando en este instante es el Estado-Nación como factor legítimo de poder sobre cualquier otra instancia de articulación social. Eso es lo que está pasando hoy. Hay una relegitimación del Estado, por un lado, nacional, y por otro lado, de los organismos internacionales, que también son tan o más peligrosos que los Estados. Con lo cual, las previsiones políticas que yo tengo no son buenas, ¿no? En general. Respecto a esto y empalmándolo un poco con lo que fue tu artículo que vos sacaste hace poco, de el poder en tiempos de pandemia, Sí. digamos. ¿Cuáles son estos desafíos que vos podrías vislumbrar en torno al poder en la década que estamos empezando a transitar? Bueno, yo lo que traté de explicar en ese artículo, que no sé si habrá quedado muy claro o no, tengo ahora mis dudas, es lo siguiente. El poder ha tenido en la historia occidental muchas fases.
Foucault ha sido un historiador del poder, por eso yo hablo sobre Foucault bastante en ese artículo. Foucault encuentra que el poder se las va ingeniando, más bien, para ir siendo cada vez más sutil, ¿no? Para ser cada vez más sutil. Entonces, en esa transición hacia lo sutil, el poder prescinde de la fuerza bruta. El poder soberano, el poder de los estados absolutos del siglo XVI, XVII, digamos, más o menos, era un poder que se expresaba en el castigo puro y duro. Es decir, en la coerción. ¿Perdón? En la coerción, digo. Exactamente, pero en la coerción más despiadada. En la coerción, claro. Sí. En la coerción más despiadada, porque había que mostrar ese poder, evidenciar. Entonces, de hecho, Foucault, ese libro, Vigilar y castigarlo, arranca con la historia de un suplicio, de cómo descuartizan a un ciudadano que había querido atentar contra el rey. Entonces Foucault dice, claro, este es el ejemplo más claro que yo puedo dar de cómo opera el poder soberano que está en la figura del rey o del príncipe, ¿no? Que debe mostrarle a todo su pueblo que es capaz de descuartizar a esa persona que violentó una ley tan sagrada como, por ejemplo, no debes matar a tu rey, ¿no? Entonces, sin embargo, ese proceso en donde el poder se va volviendo cada vez más sutil, a Foucault lo lleva a una instancia ya siglo XVIII, siglo XIX, a decir que el poder, de alguna forma, se empieza a ocultar bajo la mirada del examen que, por ejemplo, se da en una cárcel, que se da en un colegio, que se da en un hospital. El tipo era un obsesionado con esos asuntos, con las instituciones de encierro, la industria, el hospital, la milicia, todas estas cuestiones, ¿no? La escuela. Entonces, ahí lo que plantea Foucault es un poder sobre el cuerpo que está encerrado en una celda, por ejemplo, y que está siendo examinado por ejemplo, un guardia, o por ejemplo, un maestro, o por ejemplo, un gerente, diríamos hoy, ¿no? En el caso de tu lugar de trabajo. Es un control sobre el cuerpo. Y Foucault llega hasta ahí. Pero mi interés era mostrar en ese artículo que una teoría más actual del poder, que es la de un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que está bastante de moda, es un filósofo surcoreano pero formado en Alemania. El tipo dice, bueno, no, pero eso era el poder hasta el siglo XX. Dice, ahora con el Big Data y con el tipo de control que el Estado puede ejercer sobre nosotros, ya no hay un biopoder, es decir, no hay un poder solamente sobre el cuerpo, sino hay un psicopoder, dice Chul Han. Hay un poder sobre nuestros gustos, hay un poder para saber qué es lo que pensamos en cierta manera a través de los clics y toda la información. ¿No has visto, por ejemplo, estos algoritmos en los cuales de alguna forma YouTube, por ejemplo, ya sabe qué tipo de publicidad ofrecerte, porque ya hay todo un catálogo, digamos, de gustos que te pertenecen a vos y que este Big Data ya lo tiene de alguna forma. Entonces, lo que yo quería mostrar... Lo que llama un filósofo... Sí. Digo, lo que llama un filósofo argentino, Esteban Gerardo, el filtro burbuja de la información, que puede ser usado tanto por empresas como por gobiernos para filtrar y para generar pensamientos e ideas dentro de nosotros. Este sería el psicopoder del que vos estás hablando. ¿Y el biopoder? Exactamente. Y el biopoder es el poder de controlar el cuerpo. Esta no es una idea de Chul Han, sino que es una idea de Foucault, ¿no? O sea, por ejemplo, lo más claro del biopoder sería el poder sobre un preso, que vos lo tenés recluido sobre una cárcel, lo tenés clasificado según el tipo de daño que haya ejercido, lo tenés según edad, según el avance de su condena, pero es un control más bien, digamos, sobre el cuerpo de esa persona. Y es el control más evidente del Estado sobre vos mismo. Ponerte preso, por ejemplo. Entonces, lo que yo, digamos, quise decir en este artículo fue lo siguiente. Estamos regresando de una forma a lo más obvio del biopoder, que es quédate en tu casa. O sea, tu cuerpo debe estar en tu casa. No puedes salir de tu casa, cosa que, ojo, en el marco de la pandemia no es una crítica que estoy haciendo. Simplemente estoy viendo ver cómo evoluciona el poder o cómo vuelve hacia atrás. Y en esto del caos actual, el poder ya no es
solo psicopoder, sino que ha vuelto a ser biopoder, es decir, el Estado está ocupado en dónde está tu cuerpo. ¿Qué está haciendo tu cuerpo en este momento? ¿Está enfermo tu cuerpo? ¿Sos un factor de riesgo para los demás? ¿Cuánto tenés de fiebre? ¿Te das cuenta? Eso es biopoder. Entonces, yo, Claro. ¿qué digo ahí? Digo ahí esto. En estos momentos, el Estado tiene al mismo tiempo biopoder y psicopoder. Te voy a poner un caso. En China hay cámaras de seguridad que ya están controlando la temperatura de la gente. Entonces, la cámara de seguridad ya no solamente enfoca tu cuerpo, sino que además monitorea si tenés fiebre, si no tenés fiebre, se fija con quién te contactaste, en función de tus intereses puede prever, aparte de todo este sistema, a dónde vas a ir, con quién te vas a reunir y un montón de tipos de cosas que están usando los chinos en este sentido. Entonces, una cosa es entender estos mecanismos del poder para un estado de excepción, como es una pandemia, pero el problema con los estados de excepción es que terminan siendo la norma para los estados de normalidad. Y ese es el problema que yo planteo. Digo, de esta excepción, ¿podemos volver a un estado de cuasi normalidad? En términos de la vigilancia, en términos de cómo se legitima el Estado para vigilar a los ciudadanos. Ojo, yo estoy de acuerdo, ahora hay que vigilar a los ciudadanos en el sentido de que no se propague la pandemia, de que no se reúnan las multitudes y que el virus se pueda por lo menos apaciguar en cuanto a la velocidad de contagio. Pero el gran problema es otro, es que luego de esta pandemia es muy probable que el Estado-Nación salga tan legitimado que no exista la posibilidad de pedirle que esos mecanismos de bio y psicopoder cesen. Esa era la idea que yo intentaba comunicar claro. En ese artículo. En este sentido, los que, bueno, vos mencionabas recién el caso de China, y que es el que efectivamente es donde surgió la pandemia, y también es donde se la está mitigando con estos ejercicios de control y estos ejercicios de psico y biopoder que se están poniendo en juego. Pero también está el juego geopolítico de lo que es China, Irán, Cuba. Entonces, ¿cuál pensás vos que es el juego que va a usar ese bloque dentro de esta situación de pandemia, esta situación de crisis, y por fuera de esta situación, más allá de esta, cuando esto termine y cuando se tengan que posicionar en un escenario global cambiado, distinto, transformado y con los estados de Europa debilitados? Sí, bueno, hay muchas teorías de la conspiración, yo diría en este momento, que dan vueltas. Yo no digo que las teorías de la conspiración sean necesariamente falsas, porque muchas veces terminan siendo historia oficial. Yo no voy a arriesgar a dar una teoría de la conspiración, porque, insisto, hay muchas y es muy apresurado inclinarse por alguna. Lo que yo sí te puedo decir sobre lo que veo hoy es que hay una guerra por el medicamento, hay una guerra por la cura. Así como hubo alguna vez con la Unión Soviética una guerra espacial, ¿no? A ver quién más rápidamente podía poner al hombre en el espacio. Ahora hay una guerra por la cura, a ver quién más rápidamente puede devolverle al hombre la salud. Es obviamente una guerra mucho más tétrica y mucho más cruenta que la que se vivió durante la Guerra Fría, en donde era la competencia tecnológica. Ahora hay una competencia tecnológico-médica para salvar vidas, lo cual es mucho más complicado y por lo tanto el heroísmo que le espera a aquella nación que pueda salvar a la humanidad de la pandemia es enorme, va a reconfigurar el concierto de las naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, quien apareció como el salvador de la humanidad fue Estados Unidos. Y por eso pasó a ser el hegemón en el mundo. Es decir, pasó a ser el centro de poder político, económico y cultural en el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un acontecimiento, hubo un punto de inflexión histórico mundial, global diríamos hoy, en el cual Estados Unidos logra pasar a ser el hegemón. Ahora, después de la Guerra Fría, cuando el mundo era bipolar, porque hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial teníamos un mundo multipolar, en la Guerra Fría, con un mundo bipolar, el acontecimiento histórico mundial
está representado por la caída del muro de Berlín, que nos devuelve, en principio, un mundo unipolar. Otra vez Estados Unidos en el centro. Pero eso después, con diversas crisis, se fue mitigando y volvimos a tener un concierto de naciones multipolar. Es decir, muchos polos de poder. La Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, China, con sus zonas de influencia, por supuesto. Ahora bien, lo que va a pasar ahora es una reconfiguración de la política internacional del mundo en general, en la cual yo creo que los candidatos hoy en día son Estados Unidos o China. ¿Quién de los dos va a conseguir la cura? Es una carrera contra el tiempo y por eso China está disciplinando con biopoder, para seguir con lo que hablamos anteriormente, y con psicopoder también, a sus científicos. Los castiga, los encierra, los presiona, los amenaza, porque necesita la cura ya. ¿Para qué? ¿Para salvar gente? No, a los chinos no les interesa salvar gente. Estamos hablando de una nación que asesinó a 40 millones de chinos, o sea, de su propia gente. 40 millones de chinos hace menos de 100 años. No sé si se entiende. Ellos, en verdad, la vida les da igual. Es un país que obligó a sus mujeres a asesinar a su segundo hijo, con la política del único hijo. Entonces, esta gente evidentemente está especulando con la cura, porque sabe que lo que se está jugando es un hito histórico que va a reconfigurar al mundo como tal. Entonces, lo que se disputa acá es, ¿va a ser China el nuevo hegemón ya mega consolidado, monopólicamente hablando, en el mundo? ¿O ese poder va a volver a los Estados Unidos como después de la caída del muro hace algunas décadas? Europa yo creo que no cuenta mucho actualmente porque, entre otras cosas, es el lugar más afectado. Bueno, dentro de lo que vos decís, se escapa también qué es lo que pasa con Rusia, qué es lo que pasa con Vladimir Putin, digamos, que también dentro de esto de que hablábamos del tema de la carrera por el espacio, o ahora la carrera por el medicamento o la cura, también se implementaban tácticas similares, digamos, era más la presión del gobierno en Rusia en su momento, como ahora es la presión del gobierno chino sobre los científicos para poder llegar primero en la carrera. ¿Cómo crees que se configura el mapa para la mente de los rusos, para la mente de Putin en un escenario en el que por ahora, por lo menos, se mantiene en silencio, pero actuando en distintos frentes? Bueno, ellos están especulando, de hecho ya un agente de inteligencia ruso salió a dar hace 2 días, me parece, una entrevista a un diario español, creo que era La Razón, si mal no recuerdo, donde ellos están tratando de interpretar todo esto como el fin del sistema de mercado, con una suerte de nostalgia comunistoide, un poco hipócrita, porque en Rusia no existe el socialismo, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenían para sí un modelo económico que no es el modelo económico de Putin hoy en día. El modelo económico de Putin es un capitalismo controlado por el Estado, como es básicamente el modelo económico en todo el mundo. Es decir, en el mundo no existe libre mercado y en el mundo en general, salvo ciertas excepciones como puede ser Venezuela, Cuba, Corea del Norte, el socialismo tampoco existe como modelo, digamos, ideal, ¿no? O sea, como el Estado controlando realmente lo económico. Lo que tenemos son economías mixtas, pero Rusia está interpretando esto como el fin de, por un lado, el modelo global de organizaciones internacionales, porque esto, digamos, si vos te fijás, ha generado una cerrazón, un ensimismamiento de las naciones, un cierre de fronteras, un volver a lo nuestro de alguna forma, ¿no? Es un punto y aparte en la globalización. No solamente en la globalización en términos económicos de intercambios de bienes y servicios a escala global, sino la globalización cultural, el tema de los viajes, el turismo, ¿no? El turismo que nos había sumergido en una cultura del viaje tan profundizada en las últimas décadas. Hay un punto y aparte en todo eso. Entonces, yo creo que Rusia está confiando en que el modelo que va a restituirse después de esto es un modelo en el cual las organizaciones internacionales van a quedar muy por debajo de la preeminencia del Estado-nación
y un modelo que al mismo tiempo va a tener al Estado-Nación muy por encima del sistema del libre mercado. O sea, un Estado cada vez más controlador de lo económico, pero, y en este punto yo creo que sería algo bueno, un mundo con menos injerencia de organizaciones internacionales. En ese punto yo espero que ojalá eso sí pueda pasar, porque para mí no hay nada más tétrico que el poder político de aquellos a quienes ni siquiera podés votar, ni siquiera tenés la más remota idea de quiénes son, o sea, los burócratas de la ONU y de todas estas organizaciones internacionales. Yo creo que Rusia está jugando a que ese modelo sea el que redunde de toda esta crisis, y bueno, como es el modelo que ellos vienen impulsando, en verdad, Putin es el que viene impulsando de alguna forma esta idea de ver el mundo, el Estado, las organizaciones internacionales, la economía y la política. Yo creo que van a tratar de ganar de alguna forma el relato de lo político después de todo esto. No creo que ellos sean en este momento un candidato para encontrar la cura. Yo, por lo menos de lo que he leído, cuidado porque en esto no soy experto ni nada similar, pero por lo que yo he leído, no sé si Rusia está invirtiendo las mismas cantidades de plata y de tiempo y de personal para encontrar la cura, como es el caso de China o el caso de los Estados Unidos. Pero el relato político yo creo que en Rusia va a tener mucho peso. Fuera de lo que es Rusia, pero también respecto a esto que vos estás diciendo, porque quería llegar hacia ese punto, al tema del punto de quiebre que genera esta situación, que lo estuvimos hablando en uno de nuestros más recientes programas, qué es lo que va a pasar, en qué sociedad nos vamos a encontrar después de esta situación de crisis, no solo sanitaria, sino que esta crisis sanitaria alimenta una crisis a nivel global, en lo institucional, en lo político, en lo social, en lo económico, pero profundamente en lo cultural. Sí. Entonces, también pero está el tema de los liderazgos, y parte de estos liderazgos son los que uno creería que serían, entre comillas, el futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Trump, los Bolsonaro, los Boris Johnson, son las figuras anti-establishment o las figuras de la posición alternativa o de derecha alternativa, que habla de un conservadurismo popular, que le habla a las masas de una manera distinta y que las atrae a el poder, a la política de una forma distinta. Entonces, ¿cómo es esta configuración? ¿Cómo, digamos, están siendo cuestionados precisamente estos líderes? Tenemos también el caso de AMLO y otros casos, pero en cuanto a lo que es la derecha alternativa, el conservadurismo popular, ¿estamos frente a una caída del régimen liberal y un auge del conservadurismo popular, o es al revés? ¿Es el globalismo lo que va en auge, que también lo estábamos discutiendo? ¿O están las dos posiciones? Yo creo que están las dos posiciones en este mismo momento en pugna, y que el futuro del conservadurismo popular y la derecha alternativa en el mundo está en función de las elecciones en Estados Unidos. Y para las elecciones en Estados Unidos no falta demasiado tiempo, y hay unas previsiones económicas catastróficas en Estados Unidos. Yo te diría que lo que ha mostrado la derecha popular en los Estados Unidos en estos años de gobierno de Donald Trump ha sido que es eficiente manejando la cosa económica, es eficiente manejando la res pública, la cosa pública, y ha generado una épica nacional que no se sentía en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y que ha generado una fractura en la sociedad entre los progresistas y los conservadores. Ese modelo, sin embargo, yo creo que su punto más fuerte es el éxito económico de Donald Trump. Creo que sin éxito económico, en 2, 3 años de gobierno, no podés hacer una revolución cultural como la que procuró hacer Ronald Reagan, por ejemplo, que tuvo más tiempo, obviamente. No lo podés. Entonces, en primer orden, lo económico. En segundo orden, lo cultural, que también tiene su gran peso en los Estados Unidos, cuidado. Pero con una economía reventada, que es lo que se espera para los próximos meses en los Estados Unidos, con una economía reventada, ¿cómo Trump va a generar una explicación razonable de todo esto? ¿Cómo lo va a articular políticamente? Yo ya estoy viendo que va a apuntar, obviamente, a
responsabilizar una pandemia que es global, que va a generar una crisis económica no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y eso es más que comprensible, pero además va a tratar de fogonear la fractura Estados Unidos-China, ¿no? De hecho, en esto de hablar del virus chino, ya hay una dialéctica amigo-enemigo en ese sentido. Trump sabe que se le viene una crisis económica muy fuerte que va a poner en cuestión el principal punto de su campaña, que es el éxito económico. Ahora bien, se va a esperar un rebote muy importante, es decir, cuando Estados Unidos toque fondo, ayer estaba viendo los gráficos que me los pasó un amigo, pero no me acuerdo exactamente en qué mes. Suponte que toca fondo, no sé, vamos a poner 9 meses, no lo sé. Después de que toque fondo, se espera un rebote muy fuerte. Si ese rebote muy fuerte acontece antes o durante las elecciones, Trump lo puede capitalizar políticamente muy bien. Si ese rebote económico no se da antes o durante las elecciones, sino que se da después de las elecciones, Trump va a estar con un grave problema. Es explicarle a la gente que la cosa venía muy bien con sus ideas y con su forma de gestionar lo público, pero bueno, hubo una pandemia que la inyectaron al mundo los chinos por no haber avisado a tiempo lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, y entonces habrá que responsabilizar a los chinos, que obviamente una responsabilidad internacional en esto desde luego que tienen, pero habrá que ver cómo se le presenta esto al pueblo estadounidense. Y yo te diría, la derecha popular y alternativa, es decir, la de Trump, la de Bolsonaro y tantos otros, la de Vox, por ejemplo, en España, depende en gran medida de qué vaya a pasar en las elecciones de Estados Unidos, que son un poco el faro que tenemos en este momento. Bueno, pasando un poco de tema, digamos, vos también en el artículo, vos hablabas de este tema de por qué esta cuestión, que se supone que es transitoria de los estados, del incremento en la vigilancia, por qué la vigilancia habría de cesar o de disminuirse luego de que en esta pandemia la veamos en este gran incremento de nuestras vidas, en que los estados se empiecen a meter tanto. Entonces, ¿estamos frente a la posibilidad de un régimen social más duro o estamos a merced de un inevitable colapso y un reauge mundial en cuanto a lo que respecta de lo que plantea Rusia y lo que plantea el lado completamente contrario, digamos, las organizaciones internacionales? Mira, te lo voy a dar, te voy a dar dos ejemplos. Alberto Fernández, que venía cayendo en la imagen pública, que no se sabía si gobernaba él o quién gobernaba en la Argentina, si la Cámpora, si Cristina Kirchner, si Máximo Kirchner, nadie sabía muy bien quién gobernaba realmente, si las de pañuelo verde, nadie sabía muy bien. El tipo da una conferencia de prensa y automáticamente todo el periodismo, de izquierda, de centro derecha, como vos le quieras llamar, todo el periodismo chupándole las medias. Todo el periodismo festeja como el gran líder, el estadista, pasó a ser el estadista de la República Argentina, por un discurso, en el cual apeló a un sentimiento que es el sentimiento bélico. Vos fíjate que la figura que él utiliza es la de la guerra, estamos en guerra. Fue una suerte de Galtieri 2.0 en ese sentido, ¿no? O sea, fue una suerte de gesta militar de todo el pueblo que en vez de ir a dar su vida a las Islas Malvinas, sencillamente se tiene que quedar en su casa haciendo zapping y mirando Netflix. Eso es todo. Pero la gesta en la conciencia de la gente está. La gente necesita creer que es parte de algo más grande que ella misma. Y la gente, cuando el Estado le brinda esta épica, se vuelve totalmente servil al Estado, totalmente acrítica del Estado. Yo ayer, cuando sacaba esta nota, había gente que no la había leído y ya me reaccionaba con odio, diciéndome, pero ¿por qué decís que las medidas tomadas están mal? Sos un hijo de puta y no sé qué. Pero pará, si la nota no va de eso. Pero eso es lo que genera, la épica que se está intentando montar con todo esto. Te pongo otro ejemplo. Acá en España, vos sabés que gobierna la izquierda y que lo tienen a vice
lo tienen a Pablo Iglesias, Podemos. Es decir, el PSOE en la presidencia puso a Podemos, a Pablo Iglesias, que es el Chávez de España, en la vicepresidencia. Y ahora el tipo, un comunista, no zurdo así de esos de iPhone, zurdo de Starbucks, no, comunista. El tipo ahora lo acaban de poner al frente del servicio de inteligencia. ¿Sabes qué es tener a un comunista que ha sido financiado por el régimen de Chávez, que ha sido financiado por Evo Morales, que tiene vínculos directos con Irán? Tenerlo a este tipo en poder de todo el dato público que pueda existir, toda la información pública y secreta que pueda existir en toda España, tener un comunista de estas características en poder de toda esa información, ¿cómo se la sacás después? ¿Cómo se la sacás? ¿Cómo le sacás después a Alberto Fernández el poder que puede capitalizar después de este estado de excepción? La dictadura en la antigua Roma era un momento de excepción. Frente a una excepción, por ciertas circunstancias, se congelaba el orden de lo normal y aparecía un dictador para restaurar la normalidad. Ahora bien, se supone que es un proceso que tiene un inicio y tiene un fin. El problema con nuestros estados es que cada vez que aumentan su poder, después no pueden volver para atrás, ¿no? Esto ya estaba en Milton Friedman. Milton Friedman tenía una frase que no me la voy a acordar ahora, que anunciaba muy bien esto, ¿no? O sea, cuando vos le das poder al Estado, aunque sea en un marco de excepción, ese marco de excepción después se vuelve la norma. Entonces acá pueden pasar dos cosas, insisto, o el Estado como aparato, como institución, como organización, quiebra. ¿Por qué? Porque si la pandemia dura, vamos a poner, no sé, suponte, 8 meses, que no es irrealista pensar eso, ¿eh? Es decir, los expertos anuncian que una vacuna, por ejemplo, se puede tener mínimo en un año. O sea, no es irrealista pensar que esto puede durar 8 meses. Ahora, vos te pensás, bueno, quizás un país como Francia, un país como Inglaterra, bueno, pueden sobrevivir. Estados Unidos, bueno, pero Argentina, que ya está quebrado, ¿cómo va a sobrevivir con la crisis que hay? ¿Cómo va a sobrevivir un país que está quebrado a 8 meses, en esta hipótesis, suponte, de inactividad económica? La gente se va a empezar a morir. ¿Y sabes qué va a empezar a pasar? Y yo creo que va a empezar a pasar dentro de muy poco. Los famosos saqueos. O sea, hay mucha gente que en Argentina vive del sector informal. Hay mucha gente que, si no está en la calle vendiendo, no come. Si no está en la calle vendiendo, esa gente no come. ¿Qué va a hacer esa gente si el encierro, en vez de durar 15 días, dura 5 meses? Va a haber una guerra civil. Y en ese momento, más bien, vayan pensando en armarse, más allá de la cura y quedarte en casa, y me muestro haciendo gimnasia, y me muestro el culo a la gente que me sigue por Instagram para que vean qué bien que lo tengo haciendo gimnasia. Armate porque se va a venir jodida. Vamos a volver, bueno, a una situación preestatal, porque cuidado, una cosa es no querer Estado si tenés una comunidad articulada en una cierta cultura comunitaria, en una cierta cultura con normas muy claras, con un cierto tipo de gente, con ciertos valores, con ciertas normas éticas muy bien interiorizadas y funcionando, o sea, todo lo que no hay en Argentina. Yo puedo decir que bárbaro, sí, yo no quiero tener Estado en Suiza, por ejemplo. Bueno, sí, claro, muy bien. Ahora, no quiero tener Estado en Argentina, no, tenemos que ser un poco más realistas. Por eso es que la lucha cultural es importante. Es decir, a mí me gusta mucho la idea de los ANCAPs, creo que son ingeniosos, bueno, ok, como una teoría abstracta. Ahora, vamos a lo sociológico y vamos a encontrar una cultura que no te permite no tener Estado. Porque vas a tener un estado de guerra de todos contra todos, como del que hablaba Hobbes cuando legitimó al estado más totalitario y más absoluto que uno puede pensar, que es el Leviatán, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que uno quiere? Porque vos fíjate, yo te digo, o que quiebre el Estado no es una cosa buena, o que el Estado
se legitime todavía aún más en el control que tiene sobre la sociedad civil, que tampoco es algo bueno. Por eso yo soy un pesimista total, no tengo muchas esperanzas de todo esto.